al momento del nuevo nacimiento, recibimos el sello del Espíritu Santo, que ya viene y empieza a morar en nosotros, empieza a trabajar en nosotros. Yo les decía que es como una transformación, ¿no?, del ADN para ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia. Entonces ese es el primer suceso que se da. Se da, lo vimos, ¿no? Estuvimos viendo varios pasajes, cómo se da al momento de creer y se da el sello. Cuando te haces parte de alguna, no sé, escuela, institución, empresa, lo primerito que hacen es registrarte, ¿no? Hacerte parte de. Maravilloso que efectivamente ya no andamos en nuestro nombre, por nuestras méritos, ¿no? conclusiones, méritos, por nuestro esfuerzo. En realidad ahora somos hijos de Dios y eso nos da una autoridad, pero una responsabilidad grandísima. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos de nuevo. Gracias por seguir con nosotros, por seguirnos el paso. Esperemos que pues cada que vamos avanzando en este tema y como en todos, vayan saliendo cosas interesantes, cosas buenas de todo esto que estamos hablando. Quiero dar la bienvenida a Noé y a Yerle. ¿Cómo están, amigos? Hola, Oli, muy bien, pues aquí muy feliz de poder darle continuidad a estas grabaciones que hemos estado preparando y pues emocionado de poder seguir con este tema que estamos pues desarrollando, ¿no? Hola, también con mucho gusto de seguir platicando. Recientemente estamos logrando una regularidad que siempre nos hemos propuesto y que creo que es un buen avance que estamos logrando para sacar varios episodios y dar la idea completa. Entonces también contento de estar aquí con ustedes esta noche para platicar. Perfecto, qué bueno. Vamos a continuar con el tema que hemos estado trabajando, que hemos estado hablando en los últimos capítulos. Es un tema que la verdad es que da para mucho, ¿no? Como hemos visto. Y pues bueno, me gustaría que, no sé, se hicieran algunas, que pudiéramos hacer alguna especie de resumen de una manera muy breve, muy rápido, de lo que llevamos hasta ahorita. Creo que sería buena idea. No sé, Jer, si nos puedas ayudar con esa parte de hacer como una recopilación, a lo mejor en un minuto, de lo que hemos platicado ahorita hasta este punto. Claro, con mucho gusto. Pues el tema central tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. El primer episodio estuvimos, como hacemos normalmente, planteando las bases, definiendo términos, planteando un poquito de las diferentes perspectivas que hay al respecto. Y dentro de la conversación se propuso el hablar de 3 aspectos del Espíritu Santo que, a mi parecer, ayudan a aclarar mucho un poquito de diferentes opiniones, tal vez llegan a ser muy fuertes, que se dan respecto a este tema, y a mi parecer es porque llega a no darse mucho entendimiento de estas diferencias, estos 3 puntos de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y la división es entre el sello del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y ya como tal el bautismo en el Espíritu Santo. En el episodio anterior hablábamos respecto al sello del Espíritu Santo, que en resumen hablábamos que es esta marca que pone el Espíritu Santo en nosotros, que nos dice que somos, que pertenecemos, que ya no somos ajenos, no somos aparte, somos ya hijos de Dios. Hablábamos que es esta expresión, ¿no?, que dice Pablo: reciben el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, ¿no? Que en ese sentido hemos sido sellados por el Espíritu Santo de las promesas, que es las arras de la herencia, de la redención, de la posesión adquirida, dice en Efesios. Y todo esto para que nosotros participemos de la naturaleza divina, ¿no? Pasamos de tener una naturaleza caída al momento del nuevo nacimiento. Recibimos el sello del Espíritu Santo, que ya viene y empieza a morar en nosotros, empieza a trabajar en nosotros. Yo les decía que es como una transformación, ¿no?, del ADN para ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia. Entonces ese es el primer suceso que se da. Se da, lo vimos, ¿no? Estuvimos viendo varios pasajes, cómo se da al momento de creer y se da el sello, que a mi parecer entonces, por eso hay quienes han confundido o usado como indistintamente este sello que se da al momento del nuevo nacimiento
a como tal el bautismo, que la propuesta que en estas 3 consideraciones queremos hacer o quiero hacer es que es un evento aparte, ¿no? Distinto a este primero, que es el sello del Espíritu Santo. Tuvimos oportunidad de platicar esos temas el episodio anterior, pero no sé, Oliver, no sé si hay algo que ustedes quisieran ya como a toro pasado, como se dice, ¿no? Después de haberlo meditado, alguna pregunta, aportación, comentario que quieran hacer al respecto de eso. Sí, y que es muy lógica la secuencia. O sea, creo que como cuando te haces parte de alguna, no sé, escuela, institución, empresa, lo primerito que hacen es registrarte, ¿no? Hacerte parte de. Entonces tiene como mucha lógica esto de que lo primerito que sea cuando tú naces de nuevo es sellarte, ¿no? Es ser sellado, ser marcado. Y eso quiere decir que ahora eres parte de algo, ¿no? Entonces me parece que tiene como mucha lógica. Es algo muy simple, pero creo que tiene mucha lógica que sea lo primero que de lo que estemos hablando. Ujú. Sí, yo también, la verdad es que creo que es algo muy, muy interesante. La verdad es que yo sí creo que lo padre de dialogar, y espero que pase lo mismo con las personas que nos lleguen a escuchar, que uno termina de pues la charla y se queda con el tema en la cabeza y empieza a hacer algunas consideraciones. Y a lo mejor pueden pensar que cómo lo hacen de emoción, porque se supone que el tema es el bautismo del Espíritu Santo y nada más como que no llegamos completamente a ese tema. Pero la verdad es que sí creo que es importante el poder hacer como todo este previo, ¿no? De conceptos, justamente para tener más claro el tema, ¿no? Cuando lleguemos, que no se generen estas como confusiones que hice ayer, ¿no? Y sobre todo, pues hacer estos cuestionamientos, ¿no? Como sinceros y el poder aprender, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí me quedé ahí no tanto con unas dudas, sino con unas ideas, ¿no? Que me gustaría platicarles brevemente para poder pasar a la parte de la llenura y que, bueno, al menos a mí creo que me servirían para poder ir conceptualizando y estructurando mejor estas 3 nociones, ¿no? Que estamos proponiendo para poder llegar y profundizar más en el tema del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, digo, se las planteo rápido, me dicen qué piensan. Em, Pensando en este tema del sello en el Espíritu Santo, yo reconozco que obviamente sí es un tema que he conocido, que he escuchado. Realmente creo que es uno de los temas que no había profundizado tanto. O sea, es de esos temas que de repente dices, creo que no le había prestado tanta atención a este tema, pero me pareció interesante vincularlo con algunas ideas. Primero, bueno, entiendo que estamos viendo ser sellado como una garantía, ¿no? Y como bien decía Oli, es como y comentaba Yerly la vez pasada que platicábamos sobre el tema, que es como poner este sello, digamos como esta rúbrica, ¿no? Haciendo referencia y recordando incluso la película, ¿no? De Toy Story y todo este rollo. Y que tiene que ver con pertenecer, ¿no? Con tener como que somos parte de la familia, ¿no? De Dios, porque somos sus hijos. Y en este sentido, lo primero que me estaba preguntando es, no estoy diciendo que sea necesariamente lo mismo, porque no lo entiendo como lo mismo, pero sí que al creer y al ser llamados hijos de Dios y al recibir este sello, también pasamos a formar parte del cuerpo, ¿no? Y mencionábamos, creo que en la primera grabación, que hay un bautismo, que es el bautismo que hace el Espíritu Santo en el cuerpo, ¿no? Entonces, estaba pensando si al momento lo que decíamos que esto se recibe al momento de creer, o sea, cuando uno cree, cuando uno es transformado y cuando uno pasa a ser hijo de Dios, es cuando uno es sellado, ¿no? Cuando uno ya forma parte, digamos, de esta comunidad. Entonces, si también en este momento, no como necesariamente lo mismo, pero si también simultáneamente, no sé si sea así, a que venga este sello, también viene este bautismo en el cuerpo, ¿no? Que dice la palabra que somos bautizados por un mismo espíritu en un solo cuerpo. No sé si tenga bueno, pienso que tiene relación. Lo que sería así como mi pregunta o mi duda es si sí ven ustedes o si sí encuentran como que hay una asociación en este mismo momento, si es como parte del ser sellado, o a lo mejor no como parte, pero si va vinculado, ¿no? En este mismo momento en el que, de la conversión, digamos, ¿no? Porque hablábamos como de en qué momento sucede, preguntando los temas del bautismo, ¿no? En qué momento sucede y qué evidencia tengo, ¿no? Y lo otro que también estaba pensando con respecto a lo que significa una garantía, eh, dice, y pensaba en estas partes en estos 2 versículos que dicen que
el que inició la buena obra en nosotros la terminará hasta el último día, y sin duda creo que tiene mucha relación este tema de el recibir el sello, ¿no? Y decía ya Oliker la grabación pasada, y yo sé que es un tema que tenemos que grabar aparte, el tema de la salvación, pero vinculándolo también con lo que Jer predicaba hace tiempo, hace una semana sobre el camino de la salvación, es que entonces podemos tener pues esta seguridad, ¿no? De que si pertenecemos, si ya estamos siendo sellados, si somos hijos de Dios, entonces realmente podemos tener la seguridad de que Dios está obrando y va a estarnos perfeccionando y no nos va a abandonar, ¿no? Va a estar con nosotros hasta el último día, y que todas las cosas nos ayudan para bien, como dice la palabra. Y esto, de algún modo, la verdad es que a mí me animó mucho en esta semana, porque creo que podemos vivir entonces con esa esperanza, ¿no? Y con esa visión y con esa confianza, ¿no? De que a pesar de las cosas que puedan suceder o de cómo esté la cuestión social o, no sé, todas estas dificultades o vicisitudes que puedan presentarse en la vida, pues realmente sabemos que tenemos esta garantía de que el Espíritu Santo está haciendo también una labor en nosotros y que todas las cosas que suceden pues nos están ayudando para bien. Entonces, para mí vinculé completamente estos textos que son muy conocidos y que sabemos y que creo que hemos experimentado con esta idea del sello, ¿no? Creo que estarán de acuerdo, ¿no? En que hay completamente un vínculo y que también es parte de esta garantía, parte de este sello y de estas arras que tenemos de la herencia que vamos a recibir, también tiene que ver con este camino de salvación que pues vamos llevando en esta vida, ¿no? Y de que tenemos esa promesa de que pues Dios estará con nosotros, ¿no? Y que pues realmente sí podemos tener esa seguridad, ¿no? Yo sé que el tema de la salvación pues es un tema que tenemos que desarrollar, ¿no? Podría surgir esta pregunta muy similar de si podemos perder esa garantía de algún modo o no. Creo que está completamente asociado a este tema de la salvación, pero creo que de parte de Dios está esa garantía de que si nosotros creemos, Él va a estar haciendo esa labor de perfeccionamiento en nosotros, ¿no? Esa era como la segunda idea como que tenía. Y finalmente tenía una pregunta muy, muy particularmente para ti, Jer, que fuiste el que hiciste la propuesta con respecto al texto de Juan. Me llamó la atención el que hayas asociado el tema de cuando nuestro Señor Jesús sopla sobre los discípulos y les dice reciban el Espíritu Santo con este tema del sello. Honestamente no lo había escuchado en ningún otro predicador, en algún otro comentarista. Me puse ahí a como a indagar un poco y no lo he encontrado. O sea, no he encontrado que alguien asocie este texto con esto. No estoy diciendo que esté mal, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no sea así. Solo que me ha llamado la atención que haya como, o sea, que no, tal vez a lo mejor no he escuchado quién sí lo asocia. A lo mejor sí hay algún comentarista o algún predicador o alguien que sí. No, de momento no lo he escuchado, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Sino más bien, si el texto no lo dice explícitamente, ¿no? O sea, no dice explícitamente que aquí está sucediendo ese sello del Espíritu Santo, debe haber algún elemento implícito en esta historia que te haga pensar que este es el momento en el que se está sellando, ¿no? Ujú. Eh, Leyendo un poquito más adelante este texto, y dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y justamente el versículo posterior dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. La verdad, siendo honesto, no logro entender este segundo versículo, bueno, esta segunda parte. O sea, justo después de que sopla el Espíritu Santo sobre ellos, viene este comentario y no sé si tenga alguna relación con este mismo tema del sello. Yo pienso que sí, ¿no? Yo mismo hice mi propia, como, ¿cómo decirlo? Como mis propias respuestas, Sí. pero no sé si es lo mismo que estés pensando tú y por qué crees que viene esta parte en ese momento de lo que es el sello. Una de las cosas que yo pienso también, pensando en esto del sello de la garantía, es que también al recibir el sello, también recibimos autoridad, ¿no? O sea, también al ser hijos de Dios, al ser hechos hijos de Dios, estamos recibiendo una autoridad espiritual en la cual pienso, por ejemplo, en la actualidad como, por ejemplo, para realizar una profesión, por ejemplo, acceder a ciertos trabajos, uno tiene que presentar su cédula profesional, por ejemplo, ¿no? La cédula profesional, pues, es una especie de garantía que da una institución, una universidad, de que tú estás acreditado para hacer o cumplir cierta función, o como dicen, ¿no? Que tienes las credenciales para hacerlo, ¿no? Obviamente, en esta analogía estás pensando más en tu mérito, en tu Ujú. trabajo,
No me refiero tanto a ese sentido, sino al sentido de que también el sello entonces podría ser autorización, ¿no? O a esa credencial que tenemos para obrar de cierta forma, de hacer ciertas cosas, que es pues una especie de autoridad que recibimos. Yo entiendo estos versículos que continúan en el texto que leímos, pues como que el Señor les está dando cierta autoridad espiritual para pues, realizar una labor, ¿no? Que tiene que ver, a mi parecer, con este tema de evangelizar, ¿no? De presentar las buenas nuevas, de hacer discípulos, ¿no? Pero bueno, no sé, aquí es donde también pues surgió esa como duda y esa pregunta de en qué sentido o cómo llegaste a la conclusión o a la propuesta de que aquí está sucediendo ese sello del Espíritu Santo en los discípulos. Esa era mi pregunta. Y bueno, igual no sé si algo de los comentarios anteriores que hice pues quieran agregar algo o disentir en algo y lo podemos platicar, ¿no? Ok. De entrada lo que podríamos hacer es que mis comentarios van a ir o sea, del último comentario Del último al comentario primero. hasta el primero, sí. No, la verdad es que yo tampoco nunca he escuchado esta enseñanza como tal, pero para mí fue muy claro al momento de estar estudiando todo este tema de la diferencia de estos tres aspectos y em, particularmente creo que lo comenté un poco en el episodio pasado. Para mí lo veo como muy lógico en el sentido de que lo que aclara Juan, si mal no recuerdo, es el que dice porque hasta este momento no habían recibido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entendiendo de cómo ellos aún no habían recibido al Espíritu Santo a pesar de haber creído, porque todavía no se completaba la labor de Jesús de morir, de resucitar y glorificado ya, ¿no? Empezar a hacer este tipo de funciones, habiéndonos lavado, dice la palabra, por su palabra y por su sangre, ¿no? Su sangre en la cruz, una de las cosas que hizo fue pasarnos de ser vasos de inmundicia en los cuales no podía ser depositado el Espíritu Santo, a ser vasos de honra, donde puede ser depositado el Espíritu Santo. Entonces, si en el orden, por los otros pasajes que estuvimos viendo en el episodio anterior, pudimos llegar a la conclusión que la primer acción o la primer como obra sobrenatural en el creyente es ser sellado, y por ahí sumo al primer comentario que hiciste, sí, definitivamente ese es el momento en el que somos bautizados en un cuerpo, porque ese sello dice, ya es de este cuerpo, ¿no? Ya pertenece a esta, yo les decía del ganado, ¿no? Esto ya pertenece a este rancho, ¿no? O sea, ya es de aquí. Efectivamente, y también es el primer bautismo que se da cuando alguien cree, es que ya es parte de la iglesia, aunque no pertenezca todavía a una iglesia local, o una congregación local, ya es parte de la iglesia, es parte de Cristo, porque fue sellado por el Espíritu. Le pertenecemos al Señor, Así es. por lo tanto pertenecemos también a la iglesia, ¿no? ¿De acuerdo? Absolutamente. Ellos van en el camino con Jesús, todo el ministerio de Jesús, caminaron, vieron el poder, y me hace pensar en esto que dices de los siguientes versículos. Es muy interesante porque en Juan 8, cuando Jesús los manda a los 70 de dos en dos, regresan súper contentos porque dicen, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y es esa autoridad que tú dices, la verdad es que es preciosa y es maravilloso que efectivamente ya no andamos en nuestro nombre por nuestras Médicos, ¿no? conclusiones, méritos, por nuestro esfuerzo. En realidad, ahora somos hijos de Dios y eso nos da una autoridad, pero una responsabilidad grandísima. Y lo que Jesús les dice es, yo vi a Satanás caer como un trueno, ¿no? Un relámpago del cielo. Como diciendo, eso que ustedes están viendo, que los demonios se sujetan en mi nombre, es resultado de una obra que ya se hizo, ¿no? De una victoria ya obtenida. Y luego continúa diciéndoles, ¿y saben qué? No se gocen de que los demonios se sujetan a ustedes, sino gócense de que sus nombres están escritos en el cielo. Y eso es justamente lo que podemos entender con este sello, que lo que ellos recibieron en ese momento fue ya esta adopción como confirmada, ¿no? Literal el sello como de aprobación, ¡pum! Que antes de este momento, según vemos en la narración de los evangelios, no se había dado. Ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, si estamos acordando que el primer acto al momento de creer es que el nuevo nacido recibe el sello del Espíritu Santo, pero ellos no lo recibieron porque estaban viviendo en un momento muy sui generis, ¿no? Estaban un poco fuera de
o estaban entrando, ¿no? Fueron los primeros que entraron en este nuevo pacto, como le hemos llamado Nuevo Testamento. Entonces lo vivieron un poco diferente de todos los creyentes posteriores a ellos. Sí, que es un poco lo que comentaba yo la vez pasada, de que ellos pero creyeron y nuestro Señor Jesús todavía estaba en vida humana, ¿no? Por así decirlo. También necesitaba venir la resurrección, ¿no? De nuestro Sí, Señor Jesús. y un cambio de mentalidad de qué era el Mesías y qué venía a ser el Exacto. Mesías. Sí. Sí, todavía no entendían por completo la idea de Mesías, ¿no? Lo que hemos también platicado, ¿no? Sí, sí, eso es muy interesante por todo el trasfondo de su cultura, de su enseñanza y demás. Ellos necesitaron ir viviendo cada paso de lo que vivieron en el ministerio de Jesús. Y en este momento aclara específicamente que es cuando reciben por primera vez el Espíritu. Pero no estamos hablando de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, ni de Hechos 4, por ejemplo, que lo podemos mencionar en este tema de la llenura, que dicen, ¿no? Y después de haber orado, tembló el lugar en donde se encontraban reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, evidentemente hay momentos, ¿no? Diferentes, pero esta es la primera ocasión en la que ellos reciben el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que lo vinculo directamente con el sello del Espíritu Santo. Que es la primera experiencia, ¿no? Exactamente. Así de como, vamos a decir, de un razonamiento, pues, lógico, y que no veo contradicción, vamos a decir. Que lo platicábamos el otro día tú y yo, ¿no? ¿Cómo podemos ver enseñanza? Pero cuando es congruente. En este sentido, yo veo que tiene congruencia con los pasajes que estuvimos revisando de cómo habla de que es esta primera obra en el momento de creer. Sí, no, y yo comentaba, perdón, la vez pasada, que resuelve algunas problemáticas que algunos comentaristas llegan a ver o a pensar que hay. Una contradicción. Una contradicción, porque pareciera que Lucas, cuando narra el bautismo en el Espíritu Santo, está hablando justamente de una experiencia muy distinta a la que está narrando Juan, y que hay quien ha interpretado como que es que sopló sobre ellos y fueron bautizados. Pareciera que está un mismo evento, bueno, más bien sucediendo el bautismo, pero se están narrando dos eventos diferentes, ¿no? Entonces hay quien ha dicho que hay como una especie de contradicción. Entonces también, de algún modo, se estaría resolviendo esa situación, ¿no? Que estaría pasando, ¿no? Así es. Y por otro lado, una de las cosas que puedo mencionar respecto a tu segundo comentario es precisamente que de Dios siempre va a estar la obra completa. Siempre. Nunca va a faltar de parte de Dios. Hablando de este sello, yo les voy a decir que independientemente de que algún día entremos ya más de lleno en esta polémica histórica que ha dividido la iglesia durante muchos siglos respecto al tema de la salvación y demás, creo que el sello, porque dice la palabra que los dones y el llamamiento son sin arrepentimiento. El sello del Espíritu Santo no se le quita a nadie, ni siquiera cuando esta persona llegue a apartarse por completo, y voy a usar una expresión muy de la teología, que tiene que ver con la apostasía, ¿no? Aunque apostatara de la fe, no deja de ser hijo, no deja de ser parte de eh, este, como, porque te decía, sí hay poder definitivamente de respaldo, pero hay una responsabilidad. Y como hijo, en todo caso, será juzgado. Puedo decir, es peor que, dice la palabra, que nunca hubieran conocido. Como un hijo rebelde, Sí, o sí, perdido, sí. algo así. Y lo dice claramente, ¿no? Mejor les hubiera sido no haber conocido que después de conocer, apartarse. Ok. Con esto me vas a dejar pensando también todo. Entonces ya es otro tema. Sí, yo lo sé, pero les digo, será otro tema que tal vez en algún momento nos animemos a platicar ya más en forma. Pero independientemente de dejar la postura al respecto, que creo que hay un poco de sesgo en mi comentario, pero definitivamente creo que alguien que ha recibido el sello del Espíritu Santo no deja de serlo. Yo no comparto esa visión de si se apartó es que nunca fue. Yo creo que si se apartó pudo ser y va a ser juzgado como hijo y va a recibir todas las oportunidades de un hijo, porque la obra del Señor es real y su llamamiento es real y él no se equivocó, él no faltó a su promesa. No es que al final dijo, ¿qué crees que no? Te sigue, pero no, me equivoqué, ¿no? Eso nunca va a ser la postura ni la actitud de Dios. Entonces, de parte del creyente,
efectivamente son las arras de nuestra herencia. Nosotros podemos estar completamente seguros que una vez que hemos recibido el sello del Espíritu Santo, nadie nos lo va a arrancar. O sea, no es que Dios después se va a desdecir. Ahora, de ahí a la permanencia y todo ese asunto, bueno, ese es otro tema. Sí, ya de aquí salen unos buenos temas. Salen buenos temas. Exacto. Pero Ya será viento que va a estar potente ese tema. sí, pero como base es real absolutamente que el sello que recibimos del Espíritu Santo es una garantía de que somos hijos de Dios y que como tal vamos a ser tratados, ¿no? Y lo digo para bien y para mal. Igual hay otro versículo en el que pensé, yo sé que ya nos alargamos otra vez y seguimos en lo del sello del Espíritu Santo, pero nada más igual de la semana que estuve revisando, en Romanos 8:16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, o sea, de que pertenecemos, ¿no? Me acordé por lo que preguntabas, Oli, de que cómo tengo yo evidencia, ¿no? De que estoy sellado, ¿no? Entonces, digo, parece un versículo muy subjetivo, porque lo que te está diciendo es, el mismo Espíritu Santo le va a dar evidencia, ¿no? Le va a dar testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, ¿no? Y digo, yo sé que también aquí podría surgir la pregunta de, bueno, ¿y qué tal que soy yo que me estoy diciendo a mí mismo y no es el Espíritu Santo y un rollo así, ¿no? Pero estaba igual escuchando en la semana y me acordé igual mucho de algo que tú compartías, Oli, de esta pregunta de, ¿y cómo sé que tengo al Espíritu Santo, no? ¿Cómo sé que todavía mora en mí, no? Y que alguien decía, ¿no? Pues si sigues luchando con tu carne, o sea, si tu conciencia todavía no está cauterizada, si sigue habiendo esa guerra entre tu carne y tu espíritu, quiere decir que está ahí, ¿no? Porque de algún modo, pues el espíritu se opone a la carne, ¿no? Y las personas que no lo tienen, pues no, simplemente podrían vivir sin esa guerra, ¿no? Sin sentirse, incluso lo decíamos alguna vez, ¿no? Sin sentirse miserables al momento de caer en pecado, por ejemplo, ¿no? Y digo, a lo mejor suena raro decirlo así, pero una evidencia, pienso yo, de que el Espíritu Santo está en nosotros, pues es justamente eso, ¿no? Que estamos en guerra con nuestra carne y que es una guerra real, ¿no? Que hemos percibido y que sentimos, ¿no? Y si no la sintiéramos y si pudiéramos hacer lo malo sin sentir ese redarguir, pues ya tendríamos cauterizada nuestra conciencia y no estaría el Espíritu Santo morando, ¿no? En nosotros. Sí, efectivamente, porque la promesa nunca es que no va a haber falla, ¿no? Que no va a haber error o que no va a haber cosas que se necesiten corregirse. La promesa es que el Espíritu nos va a estar redarguyendo, nos va a estar enseñando, nos va a estar recordando. Es esa obra constante que de hecho creo que justo ese es el vínculo para poder pasar al tema de la llenura del Espíritu Santo, que viene también como resultado de haber recibido al Espíritu y de permanecer en él. Pero bueno, eso lo podemos platicar en su momento más a fondo. Bien, muy bien, amigos. Creo que con esto podemos concluir el subtema del sello del Espíritu Santo. Creo que han sido comentarios bastante oportunos, bastante interesantes, en los cuales, como pueden ver, y nosotros mismos muchas veces nos controlamos para no seguir desviándonos un poquito más, porque un tema nos puede llevar a otro. Creo que pues con esto podemos cerrar este tema del sello. Y pues bueno, vamos a continuar posteriormente con los demás subtemas de este tema principal, que es el bautismo del Espíritu Santo. Pues yo me despido de mis amigos, y no sin antes recordar que no hay tal cosa como tu verdad o mi verdad, existe la verdad y nuestra opinión. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.